Cuando era joven solía pescar camarones. Íbamos con mi primo al río a colocar algunas trampas hechas de varillas y trozos de tela para atraparlos. Era una fuente de ingreso muy interesante para ambos. Llegábamos a vender el kilo por incluso 150 pesos mexicanos. Hola comunidad, mi nombre es Karim y les quiero contar algunas experiencias paranormales que nos ocurrieron a mi primo y a mí. Desde pequeños, mi padre nos enseñó a hacer estas cajas de tela que metíamos al río. No eran muy elaboradas. Un simple cuadro con una pequeña apertura que se colocaba contracorriente y atrapaba a los camarones. Algunos lograban escapar, pero muchos se quedaban dentro. En ciertas ocasiones llegábamos a juntar 3 o 4 kilos por día. Normalmente los vendíamos entre la misma familia o con amigos en comunidades cercanas. Todo esto lo hacíamos en el rancho de mis abuelos. El lugar tenía un río a menos de 10 minutos caminando, así que aprovechábamos cada vez que lo visitábamos para ganar un dinerito extra. Recuerdo que incluso hubo un tiempo en que lo hacíamos casi todos los fines de semana. Nos alcanzaba para ir a cenar con la novia o incluso para comprarnos uno que otro lujito. A veces solíamos instalar las trampas durante la tarde o incluso la noche. Mi padre nos decía que era más efectivo. La primera experiencia paranormal me ocurrió a mí. Recuerdo que en esa ocasión mi primo no pudo ir al rancho. Le surgió un compromiso a último minuto y no pudo acompañarnos. Yo había quedado en ayudar al abuelo, así que no podía echarme para atrás. Llegamos como a eso de las 7 de la tarde. Ya la noche estaba cayendo. Aún así aproveché para elaborar unas cuantas trampas e irlas a poner al río. Mi abuelo, algo curioso, me dijo que ya era tarde. Lo mejor sería hacerlo por la mañana. Le respondí que no me tomaría mucho y quería aprovechar lo máximo posible. Necesitaba el dinero. Tomé un costal y lo envolví en una caja improvisada. Hice 2 en total. Les avisé que volvería en unos minutos y emprendí mi camino. Empecé a andar colina abajo, pasando por un sendero lleno de árboles y plantas. Era un camino blanco que se abría paso entre la naturaleza. Llegué a la orilla, me metí al río y comencé a subir pocos metros. Me detuve en una pequeña poza donde mi primo y yo siempre encontrábamos camarones. Llevaba una lámpara que coloqué entre mi cuello y mi hombro, haciendo presión para que no cayera. Era mi única luz. Hundí la caja y coloqué unas piedras adentro. Verifiqué bien que estuviera atascada y continué avanzando. El agua que rozaba mi piel estaba muy fría. Mirando hacia el frente solo había sombras. El río en la noche tomaba tintes oscuros, algo inquietantes. Y si a esto le agregamos el sonido de la corriente, la atmósfera llega a ser algo intimidante. El nivel subía a cada paso, llegando un poco más arriba de mi cintura. Me detuve a la mitad y me dije que ese era un buen lugar. Busqué dónde colocar la caja. Hice el mismo procedimiento y verifiqué que resistiera la corriente. Levanté el rostro provocando que la lámpara en mi cuello casi cayera. Afortunadamente logré tomarla entre mis brazos. De repente me di cuenta que había alguien frente a mí. Casi me voy para atrás. Era un hombre, o al menos eso parecía. La luz de mi linterna rebotaba en su piel, la cual era muy blanca. No sabía quién era. Nunca en mi vida lo había visto. Su tez era muy pálida. Parecía que no tuviera color alguno. Además de que iba todo vestido de negro. Ni siquiera supe cómo llegó hasta mí. Me encontraba a la mitad del río y no lo escuché acercarse. Me quedé helado, no supe qué decir. Bajé la lámpara, pero aún así su piel resplandecía. Ando poniendo unas trampas, dije nervioso. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Para los camarones, me respondió con una voz muy aguda. Incluso podría decir que le estaba fingiendo. Sonaba anormal. Me sentí incómodo. ¿Eres de aquí, mijo?, me cuestionó sin dejar de mirarme. Sus ojos estaban directo en los míos. No se movía para nada, parecía que ni respiraba.
Sí, mi rancho está aquí cerca, respondí algo tenso. ¿No me regalas un poco de agua?, me preguntó con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Yo no sabía qué decir. La expresión en su rostro me alertaba que no podía negarme. Pero es que no iba a llevar a un desconocido a la casa. Mi abuelo pondría el grito en el cielo. Aún así, y dudando mucho, lo invité. Me quedé parado a la mitad del río viéndolo. El agua corría rozando mis piernas. Juro que no podía moverme, mis músculos no reaccionaban. Después pedí que me siguiera. Lentamente y desconfiando le di la espalda. Miré hacia atrás, intenté tranquilizarme y emprendí la marcha. Solo pasaron algunos segundos cuando sentí un peso horrible en la espalda. Y con esto me refiero a que fue como si una persona se me subiera encima. Sorprendido, creyendo que el hombre quería atacarme, me di la vuelta. Detrás de mí no había nada más que la oscuridad de la noche. El sujeto se había desvanecido. Aún así mis rodillas se doblaron. Me sacudí la espalda, el peso no se iba. Era como si estuviera cargando a un adulto. Me tallé con las manos una y otra vez, intentando quitarme lo que sea que tuviese. Estaba desesperado. ¿Cómo era posible sentir algo que no podía ver? Mi cuerpo temblaba. Les juro que podía ver cómo mis manos se sacudían. La temperatura del agua bajaba drásticamente. Me tiré al río. Creí que hundiéndome la sensación desaparecería. Fue incluso peor. Ahora me costaba ponerme de pie. Escupiendo el agua que me tragué, me paré y avancé a la orilla. No sé cómo explicar la horrible desesperación que no me abandonaba. Imaginen ir caminando en la oscuridad, en medio de la sierra, con la idea de que vas cargando a una persona en la espalda, pero que no haya nadie más que tú. Además que sentía un calor en el cuello, como si la respiración de algo rebotara en mi piel. Llámenme cobarde, pero comencé a llorar. Les juro que creía que iba cargando a un difunto. Le pedía que por favor se bajara, que me dejara caminar solo. Sabía que era ese hombre que me habló en el río. Me arrepentía de haber aceptado darle agua. Yo no sabía rezar. A pesar de ir al catecismo, nunca había aprendido las oraciones completas. Aún así hice mi mayor esfuerzo y empecé a pedir ayuda. Lo hacía con mis propias palabras. Necesitaba ocupar la mente en algo. De vez en cuando soltaba un grito que rebotaba en las piedras del río. Recé a como pude. Mi voz temblaba y sonaba cansada a causa de la caminata. Mi ropa estaba húmeda y sentía mucho frío. Fue el trayecto más largo que he hecho en toda mi vida. Los segundos se hicieron minutos. Cuando pude ver las luces del rancho de mis abuelos, me solté a llorar aún con más intensidad. Quería correr, pero no podía. Sentía que alguien me jalaba hacia atrás cuando lo intentaba. Cuando llegue te voy a dar tu vaso de agua, pero por favor déjame caminar, dije en tono bajo, intentando contener mi voz quebrada. En ese momento el peso se aligeró un poco, lo que me permitió avanzar más rápido. Pasé los corrales de las vacas y los caballos. Los animales se agitaron y comenzaron a hacer mucho ruido. Me preguntaba si ellos podían ver el bulto en mi espalda, si podían percibir aquella sombra enorme en mis hombros. De repente sentía que me paraba. Las piernas se me tensaban, al igual que el resto de mi cuerpo. Había una energía sobre mí que tenía el control. Pude ver a mi abuelo acostado en la hamaca. Cuando pasé al patio delantero, sentí que todo el peso se desvaneció. Fue casi un alivio instantáneo. Mi abuelito se puso de pie rápidamente y me preguntó asustado qué me pasaba. Yo sentía que me caía al suelo, todo me daba vueltas. Me pidió que me sentara, pero no lo hice. Entré a la cocina. Mi abuela estaba terminando de lavar los trastes. No escuché qué me dijo, solo tomé un vaso y lo llené de agua. Salí una vez más al patio. Ni siquiera sabía dónde ponerlo, así que me agaché y lo dejé en el suelo. «Mijo, ¿pero qué tienes?», me decía mi abuelo preocupado.
Yo no sabía qué responder, no podía decir nada, mi mente estaba en blanco. Había un hombre en el río, hablé al fin, me dijo que quería agua. Ambos me observaron intentando entender. ¿Y dónde está?, me miraba mi abuela. No podía ordenar mis ideas, estaba muy asustado. No sabía cómo explicarle a mi cerebro lo que había pasado. Es que no tenía ninguna lógica. Les pedí que nos metiéramos a la casa. Creía que alguien me estaba viendo de la lejanía. Cuando por fin pude calmarme, les dije todo lo que me ocurrió. Incluso cuando lo platicaba sonaba difícil de creer. Pero no era mentira, era real. El terror fue real. Mi abuelita sacó una botella de vidrio. Me sirvió el líquido en un vaso. «Es agua bendita, tómatela rápido», me ordenó. Yo le hice caso, pero aún así me sentía tenso. Por sus caras sabía que me creían. Les narré muy asustado cómo una fuerza me jalaba, impidiéndome caminar. Esa noche hicimos un rosario. Mi abuela fue quien nos guió en todo el proceso. Cuando terminamos, salió y roció agua bendita al exterior de todos los muros de la casa. Repetía en voz alta el Padre Nuestro. Mi abuelo no dejaba de verme. Me hacía la misma pregunta una y otra vez. Quería saber cómo era el hombre, qué aspecto tenía. Me quedé sentado en el sofá toda la noche. Miraba hacia el vacío intentando olvidar lo que sentí, pero los escalofríos me tragaban por completo. Los meses que siguieron a ese suceso me asustaba con cualquier cosa. Incluso un ruido o cuando alguien llegaba de imprevisto me hacía brincar. Tenía miedo de que aquel ser me hubiera seguido. Sigo sin entender por qué tenía ese presentimiento. Creía que algo de él se había quedado conmigo. En ocasiones, cuando me sentía cansado, lo imaginaba colgando de mi espalda. Incluso cuando me miraba al espejo creía ver su rostro asomándose sobre uno de mis hombros. Recordaba lo caliente de su respiración en mi cuello. Afortunadamente todo estaba en mi cabeza, o al menos así lo quiero pensar. Dejé de ir a poner trampas al río de noche, y cuando lo hacía era porque iba con mi primo durante el día. De hecho, pasaron muchos meses hasta que me animé a volver a hacerlo. Tenía miedo incluso de visitar a mis abuelos. Esta historia ahora forma parte de mi familia. Soy conocido como el primo o el tío a quien se le subió el difunto. Tal vez ahora lo tome como una broma, pero el horror que sentí esa noche es algo que jamás en mi vida espero volver a experimentar. La siguiente experiencia le ocurrió a mi primo. A él también le pasó algo extraño en ese mismo río. Gilberto nunca terminó de creer lo que yo decía. Siempre me hacía burla, diciendo que me lo había imaginado. Todo eso hasta una mañana que se tragó sus palabras. En esa ocasión, él estaba ayudando a mi abuelo a regresar a las vacas a su terreno. Eran alrededor de las 8 de la mañana. No tenía mucho tiempo que habían terminado de ordeñar. Había tal vez unas 10 reses delante de él. Todas estaban atravesando el río. Gilberto cuenta que estaba entretenido lanzando piedras. Le gustaba hacerlas rebotar en el agua, así que desvió la atención por unos segundos. Cuando volvió a mirar a las vacas, se percató de un toro negro que estaba parado a un costado de unas piedras dentro del río. El animal era enorme, tenía unos cuernos pronunciados. Mi primo estaba seguro que no venía con sus reses. Por el tamaño lo recordaría. El ganado parecía agitado. Incluso se hacían hacia un lado para no pasar muy de cerca. Gilberto continuó avanzando hasta que estuvo a su costado. Según él, el toro lo veía como si tuviera voluntad propia. Tenía los ojos negros, pero con un brillo que los hacía sobresalir. Su respiración era calmada, pero a su vez profunda. A mi primo le gustaban mucho los toros. Conocía a todos los que mi abuelo tenía en el rancho. Miró en su piel intentando encontrar alguna marca, pero nada. Ese no era de él. Decía que se sentía extraño. El animal tenía ciertos rasgos algo deformados. Su hocico estaba abierto, escurría mucha baba.
Pasó de largo y lo dejó atrás. Cuando lo hizo, todos los vellos de su brazo se erizaron. Lo que le incomodó fue que el animal comenzó a seguirlo. Podía escuchar cómo se movía en el agua detrás de él. Tenía miedo de que lo fuese a embestir. Esto lo puso tenso. No se cansaba de repetir que el animal era muy grande. Tenía una presencia fuerte. La bestia no salió del agua. Mi primo siguió avanzando mientras el semental lo veía alejarse. No le quitó en ningún momento la mirada de encima. La forma tan humana que tenía de comportarse era inquietante. Jamás lo volvió a ver de nuevo. Tampoco mi abuelo supo de quién era. Aún no sé si haya tenido algo que ver con el hombre que yo vi aquella noche. Tal vez puede que estén vinculados de alguna manera. Mi abuelito decía que de pequeño su padre siempre le aconsejaba alejarse de ese tipo de supuestos animales, aquellos que tienen comportamientos humanos. Argumentaba que incluso la energía es diferente. Su mamá creía que había criaturas en los cerros que podían transformarse en ganado, pájaros, incluso perros o gatos. Tal vez era posible que hasta humanos. Sostenía que se acercaban a las personas y siempre los observaban con mucha atención, como si estuvieran estudiando sus movimientos. Tengo mucho respeto por lo desconocido. Desde aquella aterradora experiencia, prefiero no meterme en esos temas. Y es que es difícil explicar a tu cerebro algo que no tiene lógica, y tampoco hay manera de creer que lo estás imaginando. Continuamos. Mi nombre es Leticia, soy profesora de primaria. Tengo 35 años. Y les quiero contar mi experiencia paranormal cuando trabajé en un pueblo pequeño en la sierra. Esto fue hace algunos años atrás. Me mandaron a una comunidad de no más de 100 personas en el estado de Guerrero. El lugar era bonito. La gente era amable y muy tranquila. Salvo que había un pequeño detalle. Tenía que dormir en la escuela. Me dieron un cuarto improvisado que de hecho era otro salón de clases. A decir verdad, la escuela era muy pequeña. Además de mi habitación, había 2 aulas y un pequeño patio. Cuando llegué, una familia me ofreció quedarme con ellos. No les gustaba la idea de que yo viviera sola. Para ellos no era práctico. Yo no tenía problema, aunque no voy a negar que me daba algo de miedo. Aún así decidí quedarme en la escuela. El lugar tenía una vibra diferente durante la noche. Cuando los niños se iban y me quedaba sola, me sentía tensa. Toda su energía se quedaba en los pupitres. Además que hacía mucho frío. Tenía que usar 2 cobijas para arroparme de pies a cabeza. Las primeras semanas que estuve ahí no hubo mucha novedad. Apenas comenzaba en la docencia, pero agradecía que el salón de clases fuese tranquilo. No había muchos alumnos, en total eran 6, 4 niñas y 2 niños. Esto me permitía tomarme el tiempo de resolver las dudas de cada uno. Todos eran muy amables y siempre se presentaban con ganas por las mañanas. Comía en casa diferente cada semana. Esto me permitió conocer más a las familias y a sus costumbres. Los alimentos estaban muy ricos y las conversaciones siempre eran amenas. La primera cosa extraña que me pasó en ese pueblito fue una noche que no podía dormir. Daba vueltas en la cama. La luz de la luna se filtraba por los ventanales. Podía ver los árboles a lo lejos y escuchar las hojas de las ramas rozarse. Me senté en la cama y tomé el vaso de agua que tenía a un costado. Una sombra llamó mi atención. Había alguien asomándose por la ventana. Podía distinguir lo que parecía ser la cabeza de un niño. Sentí algo muy pesado en el pecho y desvié la mirada. Pero cuando volví a ver a esa dirección, el bulto seguía ahí. Creí que tal vez se trataba de uno de mis alumnos. No podía verle el rostro a causa de la oscuridad, pero distinguía su silueta perfectamente dibujada. «Buenas noches, ya es tarde para andar afuera», dije algo nerviosa. No hubo respuesta. La silueta parecía inmóvil. Solo seguía viendo hacia mi dirección.
Dije el nombre de uno de mis estudiantes al azar, pero tampoco funcionó. Me paré de la cama y avancé sin dejar de verlo. Me acerqué al interruptor de luz y lo encendí. Aún estando del otro lado de la ventana, logré apreciar su rostro. Era un varón de tal vez unos 7 años. Su piel era muy blanca y tenía ojos grandes. Los recuerdo bien porque me miraban con mucho interés. Mi cuerpo se sentía extraño. Un hormigueo recorrió mis brazos y subió hasta mi cuello. No me parecía conocido. No recordaba ningún niño con esas características. Le pregunté si no tenía frío, ya que llevaba el pecho descubierto, pero el pequeño solo se me quedaba viendo. Ni siquiera parpadeaba, me sentía muy incómoda. Decidí salir. Prefería creer que estaba perdido y necesitaba ayuda. La puerta estaba del otro extremo. Tomé la llave al lado de mi cama y me dirigí a abrirla. Pero cuando volteé a ver al pequeño antes de salir, él ya no estaba. Se había desvanecido. Me quedé parada ahí por un momento, dudando si era buena idea salir o no. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Decidí esperar a que volviera, pero no lo hizo. Me quedé acostada en la cama sin poder conciliar el sueño por un buen rato. Al día siguiente, cuando los niños comenzaron a llegar, le pregunté a doña Karina sobre el pequeño. Le di la descripción de cómo lo recordaba. Incluso le mencioné la hora, pero la señora no parecía tener ni idea de lo que estaba hablando. Al ser un pueblo muy pequeño, el rumor se corrió muy rápido. Lo bautizaron como el niño fantasma. Incluso mis alumnos me preguntaban cómo era. También ellos juraban haberlo visto y hablado con él, aunque esto último seguramente era mentira. Francamente, la gente no ayudó. Me metieron ideas en la cabeza y terminé creyendo que sí se trataba de un fallecido, tal vez un alma en pena que se paseaba por el campo. Mi madre me solía decir que muchas veces sucede. Hay quienes se quedan atrapados en ese plano y que es muy difícil trascender. Lo mejor era rezar y pedir por su eterno descanso. Y así lo hice. Antes de acostarme comenzaba con un Padre Nuestro y terminaba con una plegaria. Aunque no sabía cómo se llamaba, no sé por qué me venía mucho a la cabeza el nombre de Álvaro. Al final así le quedó. Las semanas pasaron, el curso avanzaba y yo me acostumbraba cada vez más a la vida en la comunidad. Extrañaba la ciudad, pero también vivir en el campo tenía sus ventajas. En algunas ocasiones me iba a bañar al río con otras mamás jóvenes, o incluso a lavar ropa. Le tomé cariño a cosas simples de la vida. Mi segunda experiencia paranormal en la escuela fue completamente diferente. Recuerdo que en esa ocasión no teníamos luz. En los últimos días había estado lloviendo y era muy común que cortaran la electricidad. Esa noche en particular, el cielo estaba despejado, así que la luz de la luna iluminaba los alrededores de mi salón. Tenía un candil que funcionaba con gasolina y algunas veladoras en el aula. No era tan tarde, alrededor de las 10 de la noche. Aún así, como se suele hacer en los ranchos, la mayoría de las personas ya estaban en sus camas o incluso durmiendo. Me quedé despierta un poco más porque me costaba conciliar el sueño. La lluvia era relajante, pero no podía estar en cama. Me encontraba en el escritorio al lado de la puerta. Preparaba algunas futuras clases y así aprovechar el tiempo, cuando de repente escuché un golpe a mi lado. Estaban tocando la puerta con mucha fuerza. Al ser de metal sonaba incluso más escandaloso. Me puse de pie y pregunté quién era. Esperé escuchar una respuesta, pero nada, solo seguían tocando. Me acerqué e hice de nuevo la misma pregunta. Esta vez escuché la voz de un niño. Me pedía que por favor le abriera, incluso me llamó por mi nombre. Les juro que pensaba hacerlo. Aunque no podía identificarlo, creí que podía tratarse de uno de mis alumnos, pero me di cuenta de que no llevaba las llaves conmigo, por lo que giré a la izquierda
y caminé hacia mi cama. Desde ahí podía ver el exterior del aula, justo frente a la puerta. Me di cuenta de que había una sombra de pie, y no era la de un niño. Era una silueta muy alta. De hecho, parecía llevar una túnica oscura, ya que se difuminaba aún más con las sombras. Era eso lo que estaba tocando mi puerta. No sé por qué, pero lo primero que se me vino a la cabeza fueron unas estatuas que vendían en el mercado de mi colonia. Un esqueleto cubierto por una manta oscura con un mundo en la mano. No miento cuando les digo que sentí que mi cuerpo se descompuso. Mis piernas flaquearon y mi corazón se aceleró. Una vez más escuché la voz del niño. Insistía en que le abriera la puerta. Tocaba cada vez con más fuerza. Los golpes hacían eco en las paredes del salón. Pero es que no era posible, la sombra no correspondía. Me intenté tranquilizar, pensé que tal vez venía acompañado de un adulto. Con voz nerviosa le pregunté si alguien más estaba con él, pero no hubo respuesta, solo un montón de golpes que se dejaban caer contra el metal. Me hice hacia atrás y pegué mi espalda al pizarrón. Cerré los ojos y comencé a rezar. Quería apagar todas las velas a mi alrededor, pero no podía moverme. Estaba horrorizada. Hasta el día de hoy estoy segura que era la voz de un niño. La escuché varias veces y muy claro. No parecía una imitación, era real. Abrí ligeramente los ojos. La sombra se movía lentamente del otro lado de la ventana. Era completamente oscura, como si la luz no tocara su piel. Era obvio que podía verme. Las luces de las velas me iluminaban. Repetía una y otra vez el Padre Nuestro. No sé cómo, pero sabía que algo no estaba bien. La noche sencillamente estaba más callada de lo normal. No podía ni siquiera escuchar a los grillos ni el río a lo lejos. Estuvo dando vueltas por los alrededores, siempre con el rostro girado hacia mí, hasta que poco a poco se alejó y se perdió entre las ramas. Como pude, corrí y apagué todas las velas. Me quedé completamente a oscuras. Lentamente me senté en una esquina del aula y seguí rezando. No pude dormir esa noche. Era la primera vez en mi vida que sentía tanto miedo. En cuanto el sol salió, caminé hacia los corrales. Ya había varios hombres ordeñando. Dudé en acercarme, pero al final lo hice. Le hablé a un señor de tal vez unos 30 años que estaba a un costado. Lo conocía, tenía a su hijo en mi clase. Empecé a hacerle preguntas normales. Él me respondía muy tranquilo, pero después me cuestionó si tenía algo. Lucía como si no hubiera dormido bien. Es que anoche había alguien afuera de mi escuela, dije tratando de no parecer histérica. Algo confundido me preguntó si era alguien del pueblo, a lo que yo respondí que no. Después aclaré que no logré verle la cara, pero no creía que se tratara de una persona de los alrededores. Una vez más el rumor se corrió por todos lados, esta vez con un contexto más aterrador. Todos supieron de aquella sombra de túnica oscura. Incluso las personas mayores me aseguraban que no era de muy buena suerte y que su presencia era malas noticias. Un hombre de edad se me acercó y me dijo que su hermano había visto algo parecido. Fue muchos años atrás, cuando eran pequeños. Estaba jugando entre los caballos cuando la percibió a lo lejos. Solo caminaba lentamente a la distancia. Desafortunadamente, él falleció pocos meses después de aquel hecho. Lo que me platicó no me ayudó en nada, incluso me puso peor. Está de más decir que no volví a dormir en la escuela. Me llenaron la cabeza de ideas y estaba aterrada. Para el resto de mi estadía, acepté un cuarto que me ofreció una pareja de ancianos del pueblo. Eran muy agradables y de hecho me trataban como si fuera su nieta. Honestamente no me arrepiento. Lo que no sé es qué haya pasado esa noche. Aquella aterradora figura que tocaba a mi puerta. Sigo creyendo que estaba relacionada con el niño de la primera vez.
No creo que haya sido casualidad. Nadie más volvió a ver aquella sombra, o al menos no durante el tiempo que estuve viviendo ahí. Me alegra pensar que sigo viva y que no fue nada más que el susto. Afortunadamente no le abrí. No sé qué quería y no me interesa averiguarlo. Continuamos. Quiero contarles una experiencia que me ocurrió cuando era niño, cuando vivíamos en una comunidad pequeña en la sierra. En mi pueblito no había más de 10 casas, y de hecho todos éramos familia. Se llamaba Río Chiquito. Yo me crié con mis 5 hermanos. Digamos que yo era el consentido por ser el menor. De vez en cuando teníamos una que otra diferencia, como cualquier familia. Mi nombre es Crescencio. Ahora tengo 48 años, pero mi experiencia ocurrió a los 8. Mi mamá tenía una máscara de un monstruo horrible. Recuerdo que tenía cuernos y rayas oscuras que se mezclaban por la piel roja del personaje. Ella la usaba más que nada para asustarnos. Cuando estaba de buen humor, se metía a la casa, se envolvía en una sábana y se ponía la máscara. Después salía a esconderse entre los árboles o corretearnos por el rancho. A mí me daba miedo, pero al mismo tiempo me parecía divertido. Sentía la adrenalina correr por todo mi cuerpo. Cuando mamá me alcanzaba, me hacía cosquillas hasta que me dejaba en el suelo. Yo gritaba y pataleaba para que me dejara libre. Al final los dos terminábamos riéndonos. Recuerdo muy bien una tarde en específico a los alrededores de la casa. Me gustaba caminar y molestar a los animales. Ya saben, alborotar a los caballos o correr detrás de las gallinas. Nunca me alejaba mucho, solo que fuera con mis padres o alguno de mis hermanos. En esa ocasión yo me encontraba a unos metros del corral. Mi perro Chucho estaba a mi lado. Metía su nariz dentro del pasto por la lluvia reciente. Frente a mí había un campo con varias reses andando libremente. De pronto noté que una comenzó a galopar, como si alguien la estuviera arreando. A pocos metros detrás de ella había una persona. Rápidamente me di cuenta de que era mi madre, o al menos eso creía al principio. La silueta llevaba una sábana blanca envuelta en el cuerpo. Aún a lo lejos podía ver la máscara roja puesta. Creí que tal vez ya iba a empezar a jugar. Yo grité para llamar su atención. Quería que comenzara a correr detrás de mí, pero mamá no me hacía caso. Caminé hacia su dirección, pero Chucho se quedó detrás de mí y no avanzó. El bulto blanco seguía detrás de las vacas. Conforme más me acercaba, me di cuenta de que el cuerpo era más alto, cosa que me pareció extraña, ya que mi madre era bajita. Al ver que no me estaba haciendo caso, decidí rodear el ganado y sorprenderla de frente. Fue cuando estuve a pocos metros de distancia que pude verle el rostro. Lo que tenía no parecía una máscara. Su cara era roja. Había algo negro que escurría de su frente. Lo que más sobresalía eran sus cuernos. Era como si su piel formara parte de ellos. Daba mucho miedo. Esa cosa se movía detrás del ganado. Las miraba con los ojos abiertos y sin expresión alguna. Además de que sus dientes eran muy blancos, dándole un aspecto aún más intenso. No creía que fuera un disfraz, era muy realista. No me acerqué más. De hecho, me alejé sin hacer mucho ruido. La forma en cómo se movía era extraña, como si no supiera caminar. Sacudía los brazos muy torpemente y doblaba sus rodillas de una forma exagerada. Regresé hacia el corral. Mi perro Chucho me esperaba viéndome atentamente. Se me hizo muy raro que no me siguiera, siempre lo hacía, pero esta vez solo decidió no acercarse. Detrás de mí aquel bulto seguía moviéndose. Las vacas corrían asustadas. Podía escuchar sus campanas sonar a la lejanía. No me quedé mucho tiempo ahí. Me dirigí lo más rápido que pude a la casa y busqué a mi mamá. Algo agitado le pregunté por la máscara. Ella me respondió que estaba ocupada para jugar. Yo le aseguré que no lo quería, solo la necesitaba ver.
Algo cansada y de mala gana se metió al cuarto. Pocos minutos después dejó la máscara sobre la mesa. Lo que vi correteando a las vacas era más feo. «¿Por casualidad no acabas de salir con ella puesta?», cuestioné algo serio. Mi madre me repitió que no y que no tenía tiempo. Me di a la tarea de preguntarle a todos mis hermanos, pero ninguno de ellos sabía nada. Esa noche en la cena les conté a todos lo que vi. Tenía miedo, pero al mismo tiempo me sentía emocionado. Aunque parecía que nadie me creía, supongo que pensaron que me lo estaba inventando. Incluso terminé acusando a mi hermano mayor que había sido él quien intentó asustarme, pero él me juraba que no. Pasaron días sin ninguna novedad. Yo seguía visitando el mismo terreno, creyendo que tal vez podía ver a la criatura de nuevo. Aunque no me acercaba, no era lo suficientemente valiente para hacerlo. Fue hasta varias semanas después que uno de mis tíos vio algo parecido. Él vivía a unos cuantos metros de distancia de nuestro hogar. Según él, estaba trepado en un árbol bajando unas guayabas. Delante se encontraba la vegetación que abría la vista a los cerros. Fue ahí cuando logró ver algo moviéndose entre las piedras. Creía que era una persona, más que nada por la forma de su cuerpo, pero la manera en cómo se movía no cuadraba. Sus brazos se balanceaban con mucha flacidez. Lo mismo con sus piernas. Estas eran largas y a la distancia lucían chuecas. Aún a lo lejos logró distinguir los cuernos que sobresalían de la silueta. Creyó que podría ser un sombrero, pero viendo con atención se dio cuenta que no. Mi tío estaba muy agitado, podía verlo en su rostro. Él juraba que esa cosa era maligna. «Hubieras visto, hermano, la forma tan fea en cómo se movía», le decía mi tío a mi papá. Parecía que se iba a caer y no tenía fuerzas ni en las piernas. Su descripción concordaba mucho al bulto blanco que estaba siguiendo a las vacas, sus dientes pelados y sus ojos bien abiertos. Por alguna razón creía que era la misma criatura que yo vi. Mi tío aseguraba que lo más probable es que se alimentara de animales, ya que en los últimos días se habían perdido varias gallinas. Lo que no entiendo es cómo era tan parecido a la máscara que usaba mi mamá. Era una copia mucho más oscura y tenebrosa. No hubo reportes de alguien más en el pueblo que haya visto algo parecido, pero la familia comenzó a decir que se trataba de un vampiro, otras incluso un ser oscuro de los bosques. Uno de mis tíos abuelos contaba que cuando él vivía en su rancho, aún más arriba en la sierra y más apartado de la civilización, sus padres no los dejaban salir de noche. Después de cierta hora tenían que volver a casa, porque sabían que había criaturas que se escondían en los cerros, seres que se tenían que respetar porque ellos solamente eran invitados en sus tierras. Su papá los llamaba hadas, pero la definición que se tenía era más oscura, no como en las películas, sino algo siniestro. En sus palabras, pueden imitar el aspecto de las personas muy torpemente, así como la criatura que rondaba en la comunidad. Hasta el día de hoy no estoy seguro qué fue lo que vi, y no negaré que tuve pesadillas con esa imagen por varios días. A decir verdad, el testimonio de mi tío me hizo sentir mejor. Me alegraba pensar que no era el único testigo. Agradezco no haberme acercado más. No quiero imaginarme qué me hubiera hecho si me hubiese visto frente a ella. Continuamos. A las afueras de mi pueblo había una capilla, un lugar que permaneció abandonado por mucho tiempo. Mi nombre es Ivana, tengo 20 años y les quiero hablar de mi experiencia paranormal. Mi casa no se encontraba muy lejos de esta capilla que les mencioné, tal vez a unos 500 metros. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, salí a jugar con los vecinos a los alrededores. De repente nos acercábamos a la propiedad, la cual estaba bloqueada por unas tablas. Aún así había personas que lograban entrar y rayaban las paredes con pintura y letras. Nosotros sabíamos que no debíamos cruzar esa barrera,
pero en algunas ocasiones entrábamos a investigar. Esto era parte de nuestra imaginación de niños. Creíamos que ese lugar estaba lleno de secretos e incluso un tesoro. Adentro aún había varias imágenes religiosas, como pinturas o estatuas. Unas cuantas incluso en muy buen estado, otras completamente quebradas. En algunas ocasiones entrábamos en grupitos de 4. Andábamos con mucho cuidado intentando no quebrar nada, aunque a decir verdad el lugar ya era un desastre. En una ocasión decidimos entrar casi cayendo la noche. Estaba jugando con 2 amigos a pocos metros de ahí. Uno de ellos nos convenció de meternos a la capilla, aún sabiendo que casi ya no había luz de día y en la oscuridad se veía más tétrico de lo habitual. Para ese entonces ya nos hacíamos historias inventadas de fantasmas o incluso ruidos extraños. Esto era parte de un juego que nos gustaba. La entrada principal estaba cerrada como siempre, pero había otras maneras un poco más discretas de entrar. Nos metimos por una puerta con un hueco en la madera. Esta se encontraba en una esquina, justo al fondo de la construcción. Ni siquiera sabíamos qué buscábamos. Solo estábamos caminando entre los escombros y las banquetas. De todos modos, ya habíamos entrado ahí muchas veces antes. La luz de la calle se filtraba por las ventanas laterales, dándole al lugar una atmósfera algo más pesada. Yo caminé casi hasta el final de las bancas. Miraba con mucha atención por si podía notar algo extraño. Fue ahí cuando me percaté de la presencia de una persona. Estaba hincada justo en una esquina. Parecía estar vestida de negro, además de que llevaba un rebozo del mismo color. De hecho, creí que podía tratarse de una monja. La silueta tenía el rostro agachado. Parecía que estaba rezando. Un ruido me tomó por sorpresa. Fue como un estruendo, como si algo de cristal se golpeara contra el suelo y se hiciera pedazos. Levanté el rostro algo nerviosa. Me acerqué y pude ver una estatua en el suelo. Lo primero que hicimos fue salir corriendo lo más rápido que pudimos. Del susto había olvidado por completo a la mujer que dejé atrás. Hasta ahí podrán decir que no tiene nada de especial. Fácilmente pudo haber sido alguna persona del exterior. Pero lo extraño acá es que esa mujer empezó a seguirme. Al principio solo la notaba en mis sueños. Era como una figura a la distancia. No decía nada, tampoco podía verle el rostro. Pero cada vez las visiones eran más potentes. Estaba segura que era la misma silueta porque siempre estaba en la misma pose, hincada en el suelo y con las manos unidas al frente. Ya le había dicho a mi madre que aquella cosa me seguía. Yo empezaba a tener miedo porque podía sentir su presencia con más intensidad. Era como un frío en el pecho que se esparcía hasta mis manos. Me hacía sentir muy incómoda. Cuando mamá se enteró que entramos a la capilla me regañó. Me dijo que no estaba bien jugar en lugares sagrados. Incluso me comentó que podía ser que aquella mujer era un angelito que me estaba cuidando, una presencia que velaba por mi bienestar. Pero yo no lo sentía así. De hecho, era todo lo contrario. Cuando estaba cerca de mí, mi cuerpo se sentía tenso, a la defensiva. A los pocos días comencé a escucharla. Eran susurros incomprensibles. Y no estaban en mis sueños, los percibía aún despierta. No podía dormir en mi cuarto. Le pedí a mis papás quedarme en su habitación. Tenía mucho miedo y no me sentía segura. En una ocasión que me quedé sola en la casa, sentí una pesadez horrible en el estómago. Venía acompañada de un dolor muy fuerte y mucho asco. Me senté en el sofá intentando no perder la calma. Cerré mis ojos y eché mi cabeza hacia atrás. Tenía miedo porque no sabía qué hacer. Mis papás no estaban y no me dijeron a qué hora regresarían. Aún con mis ojos cerrados, pude sentir como alguien se sentó a mi lado. Confiada los abrí y miré quién era. Había una mujer horrible junto a mí. Sabía quién era. La posición de sus manos y su cabeza la delataban.
No sé cómo describirle su rostro, pero estaba deshecho. El terror se apoderó de mí, desvié la mirada y comencé a gritar. Me quise poner de pie, pero sencillamente no pude. Mi cuerpo no respondía. Aquel bulto desprendía un olor muy fuerte, una mezcla entre ajo y huevo echado a perder. Escuchaba que susurraba cosas sin sentido, o al menos yo no podía entenderlas. Era como si hablara en otro idioma. Sentía que me ahogaba. Se me dificultaba mucho que el oxígeno entrara a mis pulmones. La cosa esa seguía ahí. Incluso escuchaba cómo se reía entre dientes. Se estaba burlando. Yo no conocía ninguna oración de memoria, así que hice una mezcla de las que escuchaba decir a mi madre. Recordé lo que mamá me decía, que tal vez esa mujer se encargaba de protegerme como un ángel. Lo que yo no entendía era por qué se sentía tan mal. Mi cuerpo sudaba frío. Los minutos eran eternos y percibía cómo las lágrimas caían por mis mejillas. Lentamente sentí cómo eso se ponía de pie. El peso a mi lado del sofá se desvaneció. De un momento a otro se fue. Como pude me puse de pie. Salí de la casa y esperé a que mi madre llegara. Cuando me vio me preguntó preocupada qué me pasaba. Creyó que alguien había entrado o me habían lastimado. Yo no dejaba de repetirle que la mujer estuvo en la casa. Llorando le decía que se sentó a mi lado y que ya no estaba solamente en mis sueños. Esa misma tarde mi mamá se acercó a una catequista de la iglesia de mi pueblo. La conocía desde hace años y le pidió su consejo. La mujer me hizo un montón de preguntas. Había cosas que yo ni siquiera sabía responder. Comenzamos a ir a misa muy seguido. Mi mamá y yo siempre nos poníamos hasta adelante a la hora de la bendición. Además de que esperábamos al padre unos minutos después para que me hiciera una oración especial. Creo que esto no hizo más que enojar al ser que me estaba siguiendo. Por las noches sentía un bulto encima de mí. Me cortaba la respiración y no me dejaba descansar. Lo peor de todo es que yo no podía hablar, gritar o moverme. Simplemente no podía pedir ayuda. No me daba hambre y no tenía ganas de ir a la escuela. Ni siquiera me interesaba salir a jugar con mis amigos. Estaba cansada y con mucho sueño todo el tiempo. Lo peor es que cuando me acostaba ella no me dejaba en paz. Se estaba llevando toda mi energía. En varias ocasiones la podía ver arrodillándose a mi lado. Nunca me veía la cara, solo continuaba rezando. Cuando estaba muy cerca podía verle el rostro. Era como si estuviera quemado con carbón, no sé cómo describirlo. Sus manos parecían las de una mujer muy grande. Eran exageradamente rosas, como si solo tuviera una capa de piel y muy delgada. Sus dedos eran largos y recuerdo que no tenía uñas. Mis padres, ya desesperados y por recomendación de un familiar, se acercaron con una curandera de un pueblo vecino. Me llevaron con ella pocos días después. La señora me dio mucha confianza desde el principio. Me hablaba bonito y me daba masajes con mucha gentileza, aunque siempre me miraba como si me estudiara detenidamente. Me decía que no me preocupara. Con una sonrisa en los labios me aseguraba que todo iba a estar bien y me tranquilizara. En muchas ocasiones me quedaba dormida durante las visitas, así que no recuerdo muy bien qué pasaba. Cuando regresaba a casa me sentía tan tranquila y con energía que supuse que la señora sí me estaba ayudando. Aún así me acostaba con el miedo de ver a esa criatura otra vez. Me despertaba en las madrugadas con temor de ver a mi costado y que ella estuviese ahí. Pero ya no volvió a pasar. A decir verdad, las pesadillas siguieron siendo frecuentes, aunque cada vez menos realistas. La mujer que rezaba se fue alejando poco a poco. Su presencia se hizo más débil y podía sentirlo. Meses después, y según la santera, estaba completamente curada. Me aseguró que aquella mujer no volvería a molestar. La explicación que nos dio a mis padres y a mí fue que aquella energía maligna vio un canal de comunicación en mí. Fue por eso que aquella noche se hizo presente en la capilla.
Sabía que era vulnerable y me siguió hasta la casa. Según ella, muchos espíritus adoptan este tipo de apariencias para engañar a los creyentes o simplemente entrar en sus vidas con más facilidad. En mi caso, el personaje fue una monja. Por recomendación de mis padres comencé a tomar terapia infantil. Esto también me ayudó a controlar mis miedos y sobre todo poco a poco recuperar la confianza en estar sola. Me ayudó mucho y me siento feliz que hayan tomado esa decisión. Ese fue uno de los periodos más aterradores de mi vida, pero afortunadamente mis padres estuvieron conmigo todo el tiempo. Agradezco que me hayan creído y buscáramos ayuda juntos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Toño. Soy originario del sur de México. Les quiero narrar mi experiencia paranormal cuidando un ranchito en la sierra. La propiedad era de mi abuelo, que en paz descanse. Una casa rodeada de terrenos y montes. Ya no había ni ganado ni ningún otro animal. Todo se vino abajo cuando mi abuela falleció. Él se quedó solito y se alejó de sus hijos y sus nietos. De vez en cuando lo iban a visitar, pero mi abuelo tenía malos modales. Hablaba de una forma muy seca y no le daba vergüenza decirte que lo dejara solo. Hasta cierto punto yo lo entendía. Había perdido a su compañera de vida. Supongo que simplemente buscaba tener su espacio. Aún así, toda la familia estaba preocupada. Habían tratado incluso de sacarlo del rancho y traerlo con alguno de sus hijos al pueblo, pero no funcionaba. Él no quería estar lejos de sus tierras ni de su casa. Recuerdo que cuando él vivía solo tenía 2 vacas. Se levantaba temprano para ordeñar todos los días. Había gallinas y patos, además de un perro adulto a quien también quería mucho. Desafortunadamente, mi abuelito falleció en octubre de hace varios años. Por más que intentamos ayudar, él no quiso. En una ocasión que lo sacamos casi a la fuerza de su ranchito, comenzó a llorar. Fue la primera vez en mi vida que lo veía así de mal. Decía que no podría soportar estar lejos. Casi se arrastraba para que no lo subieran a la camioneta. Por miedo a que hiciera algo, mejor lo dejaron ahí. Después de su pérdida, su casita quedó sola. Incluso la gente que era de ranchos vecinos hacía comentarios a la familia de por qué la teníamos olvidada. A mí me ponía triste. Recordaba todos los momentos que pasé con ellos en ese lugar y ahora estaba abandonado. Su propiedad quedaba como a 1 hora y media en camioneta. Así que un fin de semana, hablando con mi novia Leonor, le pregunté que si no me acompañaba, al menos a limpiar para que no estuviese tan olvidado. Ella no parecía muy convencida. Y es que seamos sinceros, pasar todo el día acomodando una casa en medio de la nada no es muy divertido. Aún así aceptó. Nos hicimos incluso menos de recorrido. La carretera estaba en buen estado. El gobierno metió máquinas para arreglarlas. Llegamos a la casa por la mañana, tal vez alrededor de las 11. El lugar estaba ordenado, solo que había mucho polvo por todos lados. Nos pusimos a limpiar. Movimos algunas cosas del lugar y así se nos pasó el día. ¿No te quieres quedar a dormir?, le propuse a mi novia. Ella me respondió no muy convencida que no había dónde dormir y tampoco luz. Tenía razón, así que no le insistí. Encontré una pequeña caja debajo de la cama. Tenía un alacrán adentro, pero por suerte no me picó. Había fotos muy antiguas. Toda la familia estaba presente, al menos mis abuelos con sus hijos. Me removió varios sentimientos ver a algunos tíos que ya no estaban con vida, y sobre todo a mis abuelitos posando con trajes de la época. La noche ya nos estaba cayendo. Leonor me gritaba desde la camioneta que teníamos que apresurarnos. A su mamá no le gustaba que anduviera afuera a esas horas. Le comenté que solo me tomaría un poco más de tiempo. Estaba intentando cerrar la puerta trasera de la casa, pero no funcionaba.
Intenté varias veces, pero era lo mismo, parecía estar atorada. Estaba a punto de darme por vencido cuando escuché una tos que provenía del patio trasero. Sonaba como un hombre. Esto llamó mi atención y me asomé. Era mi abuelo. Estaba sentado en un tronco tallando su navaja en un trozo de madera. Me llevé el susto de mi vida. Un frío recorrió rápidamente mi cuerpo. Me metí de nuevo a la casa y di una bocanada de aire. Me repetía que mi abuelo había fallecido y que no podía ser él. El pecho me dolía, no podía creer lo que estaba viendo. De nuevo me asomé, aún con el nudo en la garganta. Ahí estaba el hombre. Llevaba su sombrero mal puesto como lo solía usar. Sentí que los ojos se me llenaron de lágrimas. Mis manos temblaban mientras agarraba la puerta. Intenté hablar, pero no podía. La voz estaba atorada en mi garganta. Me quedé parado ahí por varios segundos. Lo miraba de pies a cabeza, juro por mi madre que era real. Su cabello, la forma en cómo sostenía la madera y estaba sentado. Incluso llevaba las botas que usaba en las mañanas cuando se iba a ordeñar. Me paré frente a él a unos cuantos metros. Guardé silencio y le miré por otro momento. Después mi abuelito levantó la cara. Lucía mucho más joven que la última vez que lo vi. Incluso se parecía a mi papá. «Abuelo», dije con la voz temblando mientras me acercaba. Él no respondió nada. Se quedó en silencio por un instante. Estaba muy concentrado en su pedazo de madera. «¿Ya terminaste de limpiar, mijo?», me dijo levantando el rostro. Tenía una sonrisa en los labios. Mi corazón se quebró. Estaba esperando a que alguien viniera. Quería poder reunirme con tu abuela, pero no podía dejar la casa así, en ese estado. Me decía con su voz idéntica. Se le escuchaba feliz y con brillo. «Muchas gracias, mijo. Sabía que podía contar contigo», me dijo y después siguió con su trabajo. Yo no sabía si acercarme o si podía tocarlo. Estaba en completo estado de shock. Temblando salí de la casa y caminé hacia la camioneta. Leonor continuaba arriba esperándome. Ella me miró confundida. Me preguntó qué pasaba porque estaba todo pálido. Yo difícilmente podía articular palabra. «Mi abuelo estaba allá atrás», le dije mirándola a los ojos. Enojada me respondió que no jugara así con ella. Yo le dejé claro que no era el caso. La tomé de la mano y la bajé del vehículo. Ya no había mucha luz de día. Las sombras se hacían cada vez más predominantes. Cuando llegamos al patio trasero, ya no había nadie. El lugar estaba vacío. Solo quedaba un trozo de madera en el suelo, justo donde mi abuelo estaba hace unos minutos. Señalé con el dedo el lugar donde lo había visto. Poco después me eché a llorar. Se había ido y solo vino a despedirse de mí. Mi novia me abrazó y trató de consolarme. Ahí estábamos los dos a la mitad de la noche llorando como niños. Tomé el trozo de madera y lo llevé conmigo. No podía creerlo, estuve todo el camino temblando. Fue Leonor quien tuvo que conducir. Mi cabeza no podía procesar nada. Al llegar a la casa les hablé a mis padres de la aparición. Me quebré de nuevo. No me había dado cuenta que mi abuelito nos había dejado. Fue justo en el momento que se despidió que sentí el vacío en mi pecho. Tal vez de alguna manera él me estuvo acompañando. Podría ser que durante todo ese tiempo se quedó conmigo. Lo que no entendía era por qué su rostro lucía tan joven, como si hubiese rejuvenecido 20 años. Mi mamá hizo una misa en su nombre. Decía que era la manera de despedirse formalmente de él. Todos en la familia se enteraron de mi visión. Mis tías lloraban cuando se las contaba. Incluso mi papá la escuchaba siempre muy atento. Acondicionamos la casa del abuelo para irnos a dormir de vez en cuando.
De hecho, cada uno de sus hijos tenía una copia de la llave. A veces yo me iba con mi novia, en otras ocasiones mis papás con mis hermanos menores. Era todo un ritual en la familia. A mí me gustaba salirme al patio trasero por la noche. Me acostaba en una hamaca y me ponía a platicar con él. Le hablaba de lo agradecido que estábamos por su trabajo y su dedicación, también de lo mucho que lo extrañábamos. Aunque para ser sinceros, yo sabía que él estaba feliz al lado de mi abuela. Tenía muchas ganas de volver a verla. Recuerdo que en una ocasión estaba en su casa. Mi novia se metió a bañar y yo me quedé en la cocina. Estaba terminando de lavar los trastes de la cena. En eso escuché como claramente alguien tosía afuera de la casa. Sonaba una vez más como él, justamente como lo escuché la última vez. «Ya duérmete, abuelito, ya es tarde», le dije con voz dulce. Después solo hubo silencio. Creo que esta fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Tenía miedo, pero al mismo tiempo me sentía tranquilo. Era reconfortante haber tenido la oportunidad de ver a mi abuelo de nuevo. Me hubiese gustado abrazarlo o hablar un poco más de él, pero me siento feliz de que me acompañara todo ese tiempo. Aún siento que me cuida desde donde está. Su presencia me hace sentir muy tranquilo. Lo voy a extrañar siempre, pero sé que ahora es feliz. Hola huéspedes, espero que esta entrega les haya gustado. Sé que es una de sus favoritas del canal, así que me alegra que estén aquí compartiendo con la comunidad. Les mando un fuerte abrazo y sobre todo muchas gracias por visitarnos una vez más. No duden en dejarme sus comentarios y opiniones. Me encanta leerlos y así poder conocerlos un poco más. Estoy muy contento porque ya estamos a casi nada de los 90,000 seguidores. Así que por favor, si el video te gustó, no dudes en suscribirte. Les agradezco una vez más de todo corazón y les mando un enorme abrazo. Nos vemos hasta la próxima visita. El último huésped.